La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, hoy vamos a considerar la segunda herramienta del área espiritual. Después de considerar la Biblia como fuente esencial del Espíritu, entonces consideremos ahora sí la oración, porque no hay oración sin Biblia. La verdadera oración se desprende de la palabra de Dios, la cual debemos impregnar en nuestro cerebro. Debemos llenarnos de ella. Y entonces emergerá naturalmente la oración correcta y el toque del Espíritu. Pensemos en esta oportunidad en la manera como hablamos con Dios. Bienvenidos. La palabra que quiero que meditemos por unos momentos en este devocional está en Mateo capítulo 7, versículo 7, muy conocido. En Mateo 7:7 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vayamos hasta el 11. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Amigos y hermanos, no hay vida cristiana sin oración. La vida cristiana no es un rito o una liturgia, y como repito de manera hasta el cansancio más bien, no es un trapito, un ladrillito, un muñequito, o una religioncito, o palabras mágicas, o pases mágicos litúrgicos. No. Eso era antiguo testamentario, dice el Señor. La vida cristiana es caminar con Dios, en Dios, por Dios y para Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Nuestra jactancia como cristianos no es que tenemos una religión de formas o de sitios sagrados o de hombres juguetones a superiores o a dioses o a semidioses, a ministros pseudo grandes o pseudo ungidos. No, eso es blasfemia, eso es herejía, eso es humanismo, eso es egolatría. La vida cristiana es que Dios es grande, punto y amén. Es que Él vive, punto y amén. Es que Él está con nosotros, nos ama y está en nosotros, punto y amén. No es otra la vida cristiana. La vida cristiana es que el Señor retorna a nuestro corazón, de donde fue sacado de manera artera, grosera y temeraria en Edén. La vida cristiana entonces implica común unión con Dios, día y noche, momento a momento. La vida cristiana es ciertamente ser íntimo, amigo, hijo bajo el mismo techo con el Padre nuestro que está en los cielos, por la presencia del Espíritu Santo, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, la vida cristiana no puede existir ni darse sin la voz del Padre retumbando, hablando en todo rincón de la casa. En la vida cristiana Dios habla, y en la vida cristiana los hijos responden íntimamente, diariamente, momento a momento. Así que repitamos el concepto de que no hay oración sin Biblia. ¿Quién debe hablar primero? Dios. La correcta oración viene de la palabra. La palabra no puede faltar ni un solo día. Es más, ojalá, ni un solo momento en la vida del cristiano. El Hijo oye al Padre. Él es el primero que tiene que hablar. El Padre es verbo, conocimiento total de todas las cosas, expresado a través de la palabra escrita, simbólica, llamada la Biblia. A través de la Biblia y la lectura consuetudinaria, se nos concede conocer el verbo, la amalgama que bulle en la mente, en el corazón de Dios. Allí no hay idioma humano, allí hay verdad suprema, esencia y sustancia. Esa la conocemos a través de la lectura de la palabra escrita humana. Como decíamos la vez pasada, como el bebé que escucha a sus padres decir, para él boberías, no entiende lo que quiere decir. Pero después de repetirla 1 y 1000 veces, ese bebé termina entendiendo lo que quiere decir. Pero es por la repetición insistente que se le hace al niño, aunque no entienda al principio. Insistamos en volver a la palabra, porque terminaremos orando, que entre otras cosas son más que palabras. Al principio son palabras. Ese principio pueden ser años de la vida cristiana. Al principio son frases. Al principio hasta teme uno hablar en público. Son solo palabras. Hermanos, a caminar se aprende caminando. A leer se aprende leyendo. A hablar se aprende hablando. A amar se aprende amando. A servir se aprende sirviendo. A trabajar se aprende trabajando. A orar se aprende orando. Empiece por las palabras. Empiece por hablar acorde con lo que le inspira la palabra. 1 y 1000 veces. De pronto, no sé cuándo, meses, años, empezará a notar que la oración es más que palabras. Pero hay que empezar primero por las palabras. Empezará a notar que oras en otra dimensión. Y que el Espíritu cuando oras te toca. Y que hay, como dicen los economistas, un feedback, una relación íntima, una interacción dinámica. Y que cuando oras, el Espíritu vibra y hay revelación de cosas que ni siquiera la boca puede describir, que la mente no puede concebir y que el alma no puede albergar. La oración inspirada por la palabra de manera diaria nos eleva a unas revelaciones celestiales inconmensurables e indescriptibles. Pero hay que empezar por los primeros pasitos, como el bebé. Hay que empezar por la fraseología humana. Hay que empezar por la oración. No te prives de orar. De cada mañana levantarte y abrir la Biblia y volver a leer donde quedaste y marcaste ayer. Mañana volver a levantarte y volver a leer donde quedó marcado hoy. Y todos los días, porque entonces aprenderás a oír el rumor de Dios que subyace en las verdades literales de la Biblia. Y empezarás a emitir, a salir de ti, el rumor espiritual del soplo divino humano colocado en el hombre. Y entonces se juntarán los dos espíritus en un nivel macro celestial. Eso hace la oración. Y lo describo así porque, perdónenme, pero es una
es una experiencia muy común en mi vida. Empieza uno a notar que Dios es una persona y que Dios es íntimo con uno y que el Señor está vivo y que el Señor está literalmente presente con y en uno y en sus asuntos. Eso requiere trabajar en la palabra y en la oración. Las consecuencias, todo lo que la gente busca: realización, ayuda para otros, abundancia, esos son añadiduras. La gente ora es pidiendo añadiduras, no se sale de ahí, nunca llega al contacto con Dios. Entonces la oración se vuelve cansona, y oran hoy y mañana no, y oran un periodo de tiempo, dizque inspirados por un ayuno, por una música de Marco Witt, por ahí, por cualquier canción emotiva, sanguínea, pero no más. No, es el trato diario con la palabra que te arranca la oración divina y Dios se vuelve íntimo contigo y todos los días se quieren complacer el uno al otro y no puede uno vivir sin él, como no puede uno vivir sin el desayuno, sin el almuerzo y sin la comida. El desayuno, el almuerzo y la comida se vuelve el mismo Señor. Él se vuelve la presencia sustancial de la existencia. Él se vuelve la fuente de agua. Él se vuelve el todo. Solo lo provee la oración emanada de la palabra. Pedid y se os dará. ¿Para qué es la oración? La oración es para estos tres propósitos. Pedir, no necesariamente cosas materiales, físicas y económicas como se cree. No, pedir su presencia, pedir su manifestación, pedir su voluntad, pedir su gloria. Pedid y se os dará. ¿Cuál es el don más grande? La presencia de Dios. Buscad. ¿Qué es lo que hay que buscar? La presencia de Dios. Y luego dice, llamad. ¿Qué es lo que hay que llamar? La presencia de Dios. Y cuando tú pides eso, se te dará. Y cuando tú buscas eso, lo hallarás. Y cuando tú llames eso, se te abrirán, ¿qué? Los cielos. Pedir, buscar y llamar al Señor. Todo lo demás se te dará por añadidura. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará o te será dado por añadidura. Pedir, buscar y llamar el reino. Y el reino es un rey, y tú el vasallo. Por favor, búsquelo como rey. Al rey hay que buscarlo, oírlo, temerle y obedecerle día y noche. Lo demás que tanto les preocupa les será dado como añadidura. El rey hay que consultarlo, hay que escucharlo y hay que atenderlo. Busca la palabra y ore. Entonces, termina el pasaje de Mateo 7 al 11. Entonces, dice allí, todo lo que pida le será dado. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuando seas tu íntimo, cuando tú seas el íntimo de Él y Él el íntimo tuyo, hermano, no tienes sino solamente que pensar que necesitas, porque ahí mismo el Señor te dice, sí, ya lo sé, ya que dices eso te lo voy a proveer, pero lo importante soy yo, porque me tienes como lo más importante. Hermanos, recuerda a su vez que hay 4 tipos de oración. En cuanto a la parte formal, humana, la oración se enfoca en 4 grandes propósitos: para el perdón, para la petición,
para la confesión, digo, para la adoración, para la petición y para el agradecimiento. Hay 4 tipos de oración. Aprendámoslo con la sigla CAPA, C-A-P-A. Confesión, adoración, petición y acción de gracias. CAPA. Ore, empiece por ahí, para que llegue a lo sublime. Es una escalera. Empiece por lo formal. Hay capítulos tremendos de confesión. Repase Nehemías 9. Repase Esdras 9. Repase Salmo 51. Tome nota. Lea varias veces Salmo 51 para que vea cómo David se arrepentía y confesaba. Recuerde lo de la respiración espiritual. Hay oración de confesión. Nehemías 9, Esdras 9, Salmo 51. Porque es a Dios a quien hay que confesar. Hay oración de confesión vital, necesaria. Hay oración de adoración. Lea el Salmo 145 y todos los salmos del 100 en adelante hasta el 150. Adoración. Hay oración de petición, es decir, de súplica, de petición por uno y por los demás, que se llama intercesión. La petición, pedid y se os dará, también se aplica obviamente a las cosas. El Señor estableció que ningún ser humano pueda recibir en la tierra nada bueno y trascendental, permanente, a menos que ore. Los narcotraficantes recibieron montones, toneladas de dinero y de grandeza, pero como no venía producto de la oración, eso se les desvaneció y su cuarto de hora terminó. El dinero, los bienes obtenidos sin oración, claro que sí, sin Dios se pueden obtener, claro que sí, pero no tendrán fin último, no bendecirán a su prole y no terminarán con gozo, quiero decir, se desvanecerá como llegó. Pero lo que se obtiene por oración permanece, no se diluye, se multiplica y siempre nos realiza, nunca avergüenza. Hermanos, Dios estableció que la oración sea el elemento crítico para que lo que hagamos tenga trascendencia y plenitud y permanencia. La petición entonces es definitiva. Además de eso, agradecimiento, confesión, adoración, petición y finalmente agradecimiento. Agradezcamos a cada momento. El Señor dice allí en Efesios 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mantente en oración de gratitud todo el día y Dios se irá convirtiendo de verdad en el verbo divino presente en tu espíritu. Amén. Oremos, amados. Amantísimo Señor, gracias por esta herramienta portentosa de la oración. Gracias por darme la palabra para inspirarme a la oración. Gracias por hablarme y estar dispuesto a decirme tantas cosas cada mañana, cada día, para que yo pueda hablar correctamente contigo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por hacernos tus hijos y como tales, los recipientes de tu verdad, y como tales, ser dignos de ser oídos en los cielos, hallar refugio en tu mente y en tu corazón a través de nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, cuánto te agradecemos por escogernos para estos menesteres santos. Padre, guárdanos de despreciar la oración. Ciertamente, como el profeta Samuel dijo, guárdame de dejar de orar, Señor, y de interceder por otros, oh Dios. Te pedimos, Señor, que nos inspires por el Espíritu Santo para orar, que derrames espíritu de oración en nosotros, para que nuestras vidas, las de nuestros seres amados, nuestros asuntos,
nuestros negocios y quehaceres y también nuestra nación sean bendecidos. Tú has establecido que nada bueno puede sucederse en este mundo, en nuestros senderos, a menos que oremos. Te pedimos que nos inspires a esa oración gloriosa, que traiga tu presencia y que nos sumerja en el ungüento del Espíritu Santo. Bendito sea, Señor, por tu prestancia para oírnos y mirarnos y sonreírnos. Te alabamos y te bendecimos. Oh Espíritu Santo de Dios, inspíranos como David decía, aún despierto y tú estás allí. Inspíranos y revélanos la presencia del Altísimo cuando despertemos, durante el día y al cerrar el día. También junto con David podamos decir, aún sobre mi lecho, en mis pensamientos, tú estás allí, Señor. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos y a lo más alto de los cielos, tú estás allí. Y si bajare al abismo, a lo más hondo y oscuro, tú estás allí. Dadme esa conciencia, Espíritu Santo, para que la oración se convierta en el modus vivendi, para que la oración se convierta, Señor, en la práctica sustancial de mi existencia. Oh Padre, gracias por esta revelación magnífica. Gracias por esta iluminación santísima. No quiero fallar en este propósito y en esta disciplina por demás maravillosa y espiritual, cual la más de todas. Te alabo por mis hermanos que oyen, Señor, esta inspiración y desafío de tu palabra a orar. Queremos ser como tú, Jesús, que madrugabas a orar siendo aún muy oscuro. Te alabo por el ejemplo de David en el Salmo 5. De mañana me levantaré, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Te alabo por estos ejemplos bíblicos, inspiracionales y desafiantes. Nos moveremos a la oración. Bendice nuestra iglesia, la gran comisión de Jesucristo. Bendice nuestras familias, nuestros negocios y nuestras empresas. Proclamamos en fe, por oración sincera, de corazón a corazón, Señor, proclamamos que tu gracia y tu bendición, tu presencia y tu provisión, tu protección y tu dirección nos acompañan en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.